Simplemente, Mabel, darte bienvenida, agradecerte enormemente que estés aquí con nosotros. Yo, como parte de la Confederación de Empresarios, como presidenta que fui de la Comisión de Mujer, tengo que decir que, aparte de una gran profesional, tenemos en nuestra mesa una de las mujeres líderes, de las 100 mujeres líderes a nivel nacional, con lo cual es una enorme satisfacción como mujer, como profesional y actualmente como política. Y bueno, invertir en cultura. Yo empecé invirtiendo en cultura después de ese desenfreno de trabajo, cuando pude frenar y me permitió la administración pública, la política, me permitió acercarme a vosotros y veros, tocaros y saber la importancia que tenéis, no solamente para nuestra ciudad, sino para todos los empresarios. Por eso, en esta jornada y lo que se va a transmitir aquí, estoy contentísima de poder acercarla y hacerla visible, porque esa cultura que vivimos en Europa se tiene que vivir en Andalucía y especialmente en Córdoba, y gracias a Record, gracias a la Confederación y a ti, Mabel, por poder estar aquí, acompañarnos. Muchas gracias. Joaquín. Pues nada, yo desde la Confederación pues dar las gracias al INDEA, al Ayuntamiento de Córdoba, a las concejalas aquí presentes, por elegir la Confederación para presentar este mecanismo de ayuda, o cómo las empresas, los particulares, cómo pueden invertir en cultura. Desde CECO pues lo tenemos muy claro. De hecho, nosotros tenemos una comisión que agrupa turismo y cultura en Córdoba, una ciudad patrimonio. Me acompaña y preside la presidenta de la Comisión de Cultura, María Antonia Alcántara. Y desde CECO, bueno, pues estamos dispuestos a realizar todo lo que sea necesario para difundir estos apoyos y para que las empresas pues apoyen la cultura, y especialmente la cultura que va a generar riqueza y puestos de trabajo. Animar también a esta asociación a que, si quiere, desde luego en CECO tienen las puertas abiertas, y que desde ahora mismo, si quieren, desde un rato o cuando quieran, pues estamos dispuestos a que se incorporen a la Confederación. Antes han citado las grandes, bueno, pues figuras del cine, tanto actrices, actores, directores o productores que están trabajando. Yo creo que eso se puede ampliar y les animo que se incorporen a la Confederación, a la Asociación Record, y que participen en nuestras comisiones, tanto en la cultura como otras muchas que pueden ser. Y nada más, bienvenidos, muchas gracias por hacer este acto aquí, y también, bueno, a la Cámara de Comercio, que también nos acompaña. Pues llevamos una trayectoria que es fácil hacer conjunta, compartiendo presidente, pero desde luego tanto compartiendo como los equipos técnicos pues estamos perfectamente coordinados para seguir y colaborar en lo que sea posible para el desarrollo económico de Córdoba. Muchas gracias a todos. No sé si tomas la palabra ya, Mabel. Sí, parece. Sí, ¿queréis alguien de la asociación queréis intervenir? Sí, bueno, si me permitís, pues muy brevemente. Empezamos ahora en la Asociación Record pues una andadura que esperemos que sea larga y provechosa. Llevamos unos meses trabajando, primero como plataforma, ahora como asociación. Creo que haciendo un poco de autocrítica, el sector en Córdoba necesitaba organizarse, necesitaba profesionalizarse. Necesitaba mirar un poco de frente los retos que tenemos. El sector audiovisual pues está creciendo muy rápido y va a ser un motor importante de la economía, y nos hemos puesto a ello, ¿no? Hemos hablado con las instituciones, unas han sido más receptivas, otras menos, pero desde luego la que está liderando el apoyo a la asociación pues es el Ayuntamiento de Córdoba y el INDEC, y estamos muy agradecidos. Así que nada, esta es el primer encuentro que tenemos. Yo creo que va a ser muy interesante y pues casi que empezamos ya, ¿no? Perdonad por la espera, pues estaba visitados a las 11. Y nada, bueno, creo que a Mabel la conocéis de sobra, ya además la han introducido. Lleva muchos años en el sector como especialista en abogada de entretenimiento y de medios audiovisuales. Pues es probablemente una de las figuras más reconocidas en España, pues como digo, con una gran trayectoria. Yo tuve la suerte de conocerla hace ya 10 años y ha sido un largo periodo desde entonces.
Yo creo que ya estaba en FAPAE por aquel entonces, que era una federación de asociaciones de productores que existía en aquel momento. Ahora ya esa federación dejó de existir, pero bueno, sigue vinculada pues me parece que es en la Asociación Estatal de Cine, me parece que está, que es la asociación más importante de productores. Alguna otra asociación también es miembro. Hay una lista muy grande, no me la sé sin tener el papel, pero bueno, son muchas. Está muy dedicada a la docencia, colabora con multitud, con los másters especializados más importantes que hay en este país, pues ella imparte clase ahí, y la verdad es que es muy activa, ¿no? Donde quiera que la necesiten, allí está, y bueno, pues es un lujo. Sin más, pues vamos a empezar a dar la charla, a ver si consigo poner la presentación. Bueno, básicamente sabéis de qué va esto. Es una charla sobre la importancia de invertir en cultura que tenemos en audiovisual, la fortuna de que ha habido un cambio de regulación en los últimos años, y es muy fácil y muy conveniente invertir en cultura, porque se ha convertido en un producto financiero, básicamente. Puede interesarte más o menos la película o la serie o el espectáculo en vivo que vayas a hacer, pero bueno, aunque no te interese nada, lo que sí sabes es que vas a poder tener una rentabilidad del 15-20% seguramente en vía de relaciones fiscales, y si pues tienes la suerte de que tu tipo impositivo es más o menos alto, pues vas a poder tener este producto financiero que es uno de los más atractivos del mercado. Sin más, pues no le estropeo ningún anuncio más a Mabel. Bueno, empieza ya, Mabel, mientras vale. Yo me peleo con esto. Muy bien. Buenos días a todos. Como me imagino que hay variedad de asistentes, intentaré que la presentación sea interesante tanto si eres productor y lo que estás pensando es montar un producto de este tipo, o si lo que eres es inversor, ¿vale? Evidentemente el destino de la presentación de hoy es explicarle a los inversores de una manera más o menos clara cómo funciona esto, ¿vale? Si tenéis que interrumpirme y hacer preguntas, encantadísima, es un poco un debate entre todos. Como seguramente sabréis, siempre, y ha salido incluso en las preguntas que hacían los periodistas, siempre se ha creído que el sector un poco de las industrias culturales era un sector, y me vais a permitir el comentario, que chupaba del bote de la administración, ¿no? Denostada situación. Y esto realmente no es así. Hay alguna estadística que dice que por cada euro público que se le da a las industrias culturales generan pagos en impuestos de hasta 7 euros. O sea que en el fondo no vamos a decir que la administración da las ayudas públicas interesadamente, pero un poco sí, porque en el fondo, como se sabe perfectamente, el trabajo que involucra industrias culturales tiene un montón de altas en la seguridad social, un montón de IVAs que pagar. O sea que en el fondo sí que existe una reversión muy clara entre el dinero público que se recibe y el dinero público que las propias industrias culturales revierten a la administración, ¿vale? Esta ha sido como la filosofía de funcionamiento desde el inicio de los tiempos. Dicho esto, la Unión Europea también ha puesto una serie de restricciones al dinero público que puede llegar a una industria cultural, ¿vale? Y como criterio general hay un límite hipotético de que el 50% de los dineros que pueden financiar un proyecto audiovisual o de artes escénicas podrían como máximo llegar a provenir de fuentes públicas, siendo el resto necesariamente fuentes privadas, ¿vale? ¿Qué es una fuente pública y qué es una fuente privada? Es también una cosa un poco curiosa, porque si yo os digo un contrato de televisión española es fuente pública o fuente privada, creo que aquí se montaría un debate interesante sobre qué es exactamente. Y la realidad es que, a pesar de que Televisión Española es una entidad pública, a nuestros efectos es una fuente privada,
porque Televisión Española no te da el dinero a fondo perdido, sino que está comprando unos ciertos derechos de propiedad intelectual para la emisión de esa película que me está contratando. Entonces, a estos efectos funciona igual que cualquier otro particular. Es igual que si Antena 3 o Telecinco me compraran los derechos. Entonces, en ese sentido, contrario a lo que la primera impresión nos pudiera dar, esa fuente es privada. Y aquí, en el tema de los inversores fiscales, contrariamente a lo que pudiera parecer, a pesar de que hay un inversor privado involucrado, la fuente cuenta como dinero público. Por eso digo que es el tema interesante. ¿Por qué dinero público? Porque en el fondo con lo que estamos jugando es con las deducciones fiscales que genera la producción audiovisual, y entonces en el fondo pues termina siendo una reducción de impuestos. ¿Cómo empieza esto? Pues cuando los productores iban a pedir a la administración: necesitamos que el fondo de la cinematografía crezca, que el fondo de la cinematografía crezca, a alguien se le ocurrió que mientras la política global del país en general era la reducción drástica de todas las deducciones fiscales que había en materia de impuestos de sociedades, dejara subsistente dos de ellas, ¿vale? Una era evidentemente el I+D+I y toda la otra tenía que ver con las industrias culturales, el artículo 36 de nuestra Ley de Impuestos de Sociedades, ¿vale? Entonces la Administración, y en concreto el Ministerio de Hacienda, estaba encantado porque tenía la percepción de que había dado una ventaja competitiva enorme a las industrias culturales comparadas con otros sectores que no tenían este tipo de deducción. Básicamente restamos impuestos porque producimos artes escénicas o cine, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? Un productor, y esto si hay productores en la sala lo entenderéis perfectamente, normalmente viven invirtiendo en el siguiente proyecto. Y entonces hay casos, por supuesto, como siempre, pero en las empresas, sobre todo las medianas pequeñas, normalmente suelen enlazar muchos años de pérdidas hasta que consiguen que alguna película realmente haga la diferencia. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que ganan la están invirtiendo en la producción siguiente. En base a esa premisa, como nunca les daba impuesto a pagar, tenían unas bolsas o unas cantidades de deducciones fiscales a aplicarse fenomenales, pero eso no representaba ningún fondo para pagar ninguna ayuda ni para pagar ninguna película. Y entonces los productores volvieron a Hacienda y Hacienda les dijo: pero si tenéis unas estructuras estupendas que permiten funcionar. Y dijeron: ya, pero no las podemos aplicar. Explicaron un poco la casuística que existía en este particular sector. Y fue ahí donde en la ley del cine del año 2007, me estoy retrotrayendo bastante tiempo atrás, se incorpora un artículo en donde se permite la creación de estructuras denominadas agrupaciones de interés económico y, bueno, entidades de capital riesgo, que en el fondo no ha sido el vehículo utilizado, pero ahí están en la ley, como una manera de vehiculizar de alguna manera o crear una estructura que permitiera el aprovechamiento económico de estas deducciones fiscales, ¿vale? Estoy hablando del año 2007, así que ha corrido mucha agua bajo el puente, como os podéis imaginar. Y como siempre, sobre todo en modelos novedosos, hay como un cierto periodo de consolidación del sistema, de las cientos de consultas vinculantes que terminan de perfilar si esto está bien, esto no está bien, pero ha pasado un tiempo suficiente para que todos tengamos la confianza de que el sistema es sólido y funciona, ¿vale? Incluso consultas vinculantes en donde validan este mecanismo como una estructura de inversión financiero-fiscal, porque hay quien pone en duda que esto, o en su momento ponían en duda que esto pudiera funcionar como, ¿no?, la venta de deducciones, que no es la estructura habitual o a lo que está acostumbrado nuestro impuesto de sociedades, ¿vale? ¿Qué sucede con este tema? Que a los, me perdonaréis, pero que a los americanos les encantó, porque era un poco su medio habitual de financiar. Y en parte la aparición y la consolidación de esas estructuras tiene mucho que ver en el largo plazo con que Netflix haya puesto un hub audiovisual. ¿Por qué? Porque realmente empiezan a tomar conciencia de que conocemos las reglas del juego. Ya descontado que hay un talento enorme aquí y unas localizaciones estupendas, pero hay muchos otros lugares con localizaciones estupendas y un talento enorme. Entonces hemos, en mi opinión muy personal, pero creo que en parte tiene que ver con esto, hemos sido capaces de demostrar que existíamos en el mercado mundial y que éramos un player válido. Entonces, a partir de ahí habéis visto, sobre todo en los últimos años, que ha habido distintas noticias muy relevantes y ha habido empresas muy potentes que han ido instalando hubs audiovisuales para producir directamente aquí.
cosa que a nosotros nos garantiza un montón de puestos de trabajo y una actividad constante que empieza a crear ese tejido industrial al que hemos aspirado desde que era becaria, que se habla de creemos tejido industrial para nuestro sector de producción, ¿vale? Entonces, en todo este contexto, como digo, en mi opinión, hay algo muy relevante en lo que tiene que ver los incentivos fiscales. Y hoy por hoy, y José creo que es en parte la prueba viviente de ello, es un medio de financiación para películas medianas y grandes muy, muy relevante. O sea, ya hay películas por encima de, os diría, 300, 350.000 euros que sin deducciones fiscales no se lo plantean. Está ahí, es un recurso más y se utiliza, evidentemente. Si quieres un apunte, pues nosotros desde el año 2000, esto empezó en 2011 creo, en el 2015 digamos que se popularizó enormemente y nuestras últimas películas, así un poco de memoria, pues Voces, una película de terror que se estrenó el verano pasado, tiene AIE, tiene inversiones fiscales. La anterior me parece que se llama Tiempo Después, una película con A3 Media, también tiene incentivos fiscales. Bajo el mismo techo, una comedia que se estrenó hace un par de años, que llegó a número de taquilla y luego funciona muy bien en Movistar y en Netflix, también tiene incentivos fiscales. Y seguramente me estoy dejando alguna, pero bueno, Lisa y Marcela, película de Netflix también, original de Netflix, que estuvo seleccionada en Berlín, también se hizo con asesores fiscales, con lo cual, con inversores fiscales, lo cual... Ahora hablaremos de los asesores fiscales. Sí. Lo cual quiere decir que no es algo raro, sino que el 90-95% de las películas medias antes eran grandes, ahora luego fueron mediano grandes y ahora ya a la que tienen algo de financiación, pues ya también lo están estudiando, porque desde luego es un complemento para la financiación muy importante para nosotros. Entonces, bueno, ha venido para quedarse, y con la nueva normativa que luego explica Mabel, pues ya definitivamente es muy fácil. Efectivamente, en diciembre pasado hubo un último cambio normativo que, como decía, hasta ahora películas de 300.000 euros para arriba ya no pueden prescindir, pues ahora también este año estamos financiando cortometrajes por esta vía, entonces, que es algo bastante simplificado, ¿vale? Pues por avanzar un poco más en la historia. Entonces, ¿cómo se financia una película? Pues siempre nos gusta, cuando viene un productor y nos cuenta cómo va a ser su película, nos gusta hacer, ¿no?, el típico cuadrito de los quesitos para ir completando, ¿no? Aquí está la ayuda pública, aquí está la cadena, aquí está el tal, y siempre está el quesito de los inversores fiscales. Hay evidentemente maneras creativas, aquí no hay un libro, está la manera como un poco más clásica, pero cualquier mecanismo es válido. Ahora aquí hay gente que está haciendo campañas de crowdfunding, se están buscando patrocinadores, o sea, ya prácticamente todos los mecanismos valen, pero sí que es verdad que hay 3 o 4, y en concreto el de los inversores fiscales, que es muy interesante, ¿vale? Y por eso hablábamos hoy aquí de él. Hemos traído, si alguna vez habéis echado un vistazo a la norma, el artículo clave de esta presentación de hoy es el artículo 36 de la Ley de Impuesto de Sociedades, que viene a decir que si uno es productor de una producción cinematográfica, tiene un derecho a una deducción, esto es una resta en impuestos, sobre el primer millón de euros de gastos de un 30% y sobre cualquier gasto por encima de esa cantidad de un 25%, ¿vale? Y en las artes escénicas, pobrecillos, siempre ellos, cuando hablas con ellos se autodenomina el hermano pobre, la deducción es de un 20% de los costes del proyecto, ¿vale? Y entonces ahí la financiación es un poquitito más difícil. Y evidentemente estas deducciones fiscales son compatibles con cualquier estructura de ayudas o con cualquier otro tipo de financiación. Lo que sucede es, como os comentamos al principio, que hay unos ciertos límites. Entonces, si habéis notado, se lo sacaré. José, cuando ha hablado de la deducción fiscal, ha hablado de los asesores, porque efectivamente clave de esta historia
es una estructuración de la operación de manera minuciosa, porque hay restricciones, hay límites y hay que mirar la normativa, ¿vale? Y luego, esto que os estamos contando es como la normativa de carácter general que se aplica en lo que los fiscalistas llaman el territorio común, pero hay particularidades por distintos motivos legales en Canarias, que como es un territorio ultraperiférico, la Unión Europea le permite unas reglas de juego diferentes. País Vasco y Navarra porque tienen haciendas forales propias, entonces ellos pueden autorregularse y fijar sus propias reglas, ¿vale? Andalucía, igual que Madrid o Valencia, son territorio común a estos efectos y aplican el criterio general. Hemos traído, sí. La siguiente, ¿le quieres poner el ejemplo? ¿O? No, casi que, para que se entienda, pasamos al ejemplo casi directamente. Bueno, estas son las ventajas, si luego quieres volvemos a ellas. Sí. Ahora se apaga. Bueno, pero se encenderá. Más que nada porque hemos traído, eso es un ejemplo. Una IE es una estructura jurídica separada de la estructura de la productora, o sea, es como una sociedad mercantil, ¿vale? Esto que ventajas e inconvenientes tiene y por qué no hacemos una SL y hacemos una IE, porque la IE, ventajas, tiene su CIF propio, paga sus IVAs, es una sociedad a todos los efectos, pero sin embargo, a diferencia de la SL, en la IE no hay pago directo de impuesto de sociedades. Es una entidad que funciona por régimen de atribución de rentas, una cierta transparencia fiscal, lo que quiere decir que al final del ejercicio ella no va a pagar su impuesto de sociedades, sino que se va a limitar a identificar a quienes a 31 de diciembre eran sus socios. Y entonces, para lo bueno y para lo malo, esos socios van a asumir en sus propias cuentas de su propio impuesto de sociedades de su empresa, sea cual sea la actividad que haga, y hemos tenido inversores de todo tipo, van a asumir esas pérdidas, ganancias, deducciones fiscales o demás que haya producido la estructura fiscal que hemos creado en la IE, ¿vale? Entonces, si pensáis en ello un poco, básicamente lo que la IE va a asumir la gran parte, se va a volver una verdadera productora, una verdadera coproductora, junto con los coproductores, digamos, que han dado empujón inicial al proyecto, y una parte de la película va a quedar incluida gastos, ejecución de gastos, firma de contratos, contratación de personal, igual que cualquier otra productora de las que están trabajando en la producción. Y entonces el gasto que esté dentro de esa IE es lo que es factible de involucrar a terceros que compran partes ideales, compran acciones de la IE, ¿vale? Y entonces con esa compra de acciones, que evidentemente el mercado es libre, no está regulado ni muchísimo menos, se fijan condiciones y entonces básicamente lo que busca el productor es vender esa deducción fiscal o esas bases imponibles negativas, las pérdidas contables, al descuento, ¿vale? Y entonces el inversor saca una rentabilidad que las reglas del mercado más o menos establecen que ronda en torno al 20% de la rentabilidad fiscal que se puede sacar. Entonces uno compra en un ejercicio fiscal X estas partecitas, una IE completa si tengo mucho que invertir o una cantidad muy pequeñita, y entonces al presentar mi impuesto de sociedades al año siguiente, esa cantidad pequeñita pues me la aplico, o haber comprado esas participaciones me da derecho a restarme mis impuestos. Entonces, de cara al inversor es una cosa súper interesante porque como ya más o menos en el ejercicio en cuestión uno ya sabe si va a ganar mucho o va a ganar poco, pues asumir, digamos, este tipo de inversiones, al haber pactado la rentabilidad, y si está bien verificado el proyecto y tiene cara y ojos y todo funciona como debe, la rentabilidad está garantizada, ¿vale? Entonces no tiene riesgo fiscal de ningún tipo y no tiene riesgo económico tampoco, ¿vale? Sí que evidentemente hay que seguir las reglas que exige Hacienda para poder aprovechar esto, pero no tiene mayor particularidad. Básicamente el riesgo fundamental es que la película se termine y se califique por el Ministerio de Cultura y te den el certificado cultural, que se llama, ¿no? Entonces, básicamente, pues cualquier película que se estrena o se pone públicamente tiene estos requisitos, porque si no, no se podría poner. Con lo cual, el riesgo es mínimo. Lo que le impediría
al inversor recibir esta bonificación es que, pues, como digo, que la película de repente no se pueda terminar, cosa que no puede suceder bajo ningún concepto porque por si muchas no, otras razones, claro. porque si no, pues sería un desastre, ¿no? Además, digamos que los inversores no entran 2 años antes, cuando no se sabe si la película se va a hacer o no, si se va a financiar, si se va a rodar. No, los inversores entran muy avanzado el proceso. Normalmente, ya con el rodaje hecho, ya cuando la película ves que no se va a caer, ¿no? Entonces, hay muchas salvaguardas para los inversores. Mabel siempre tiene que hacer un poco de intermediaria entre los intereses del productor y del inversor, pero al final creo que todos entendimos que los intereses del inversor son los intereses del productor, porque le necesitamos y él, bueno, nos necesita, pero tampoco nos necesita tanto, ¿no? Si no, ya encontrará otro producto, aunque será peor que este, pero bueno. La cuestión es que todo el mundo rema para que el inversor fiscal se encuentre cómodo y seguro, ¿no? Y además ellos tienen normalmente unos abogados también, por su parte, bastante pesados. Y los contratos, que el proyecto se audita, evidentemente. El proyecto se audita, que esto no hemos dicho. El proyecto sufre varias auditorías por varias partes, si tiene ayuda pública, por la parte de la ayuda pública, si hay inversores fiscales, que siempre los hay, pues por parte de los inversores también quieren auditar las cuentas, con lo cual no hay manera de que la cosa no salga bien. Eso es. Y esto que comentaba José, de que el inversor entra muy al final, lo que sucede es que, como os contaba este ejemplo de ir completando los quesitos, al inversor, como a todos, les gusta ser el quesito del final, el que termina de completar la financiación, porque eso garantiza entonces que la peli va a estar íntegramente pagada, entonces esto no quita que haya ya en el mercado algún mecanismo incluso de operación financiera, que hay alguien que anticipe ese dinero para poder utilizar el dinero del inversor para producir la grandísima labor que está haciendo CREA SGR. Pero evidentemente el inversor pues tiende a demorar un poco la decisión y normalmente también a superponerla con el último tercio del año, que es cuando ya tiene una idea clara también del impuesto y de cómo lo puede aprovechar y tal. Al contrario, como os imaginaréis, aunque el sector está utilizando y recurriendo muchísimo a este tipo de vehículos, tampoco vamos a decir que es una inversión razonablemente exclusiva. En España se harán, no sé, 180 películas al año, entonces tampoco es que esto es como ir al Mercadona o al Carrefour a comprar una cosa y que no importa que repondrán, porque la cantidad de proyectos audiovisuales que hay son limitados, ¿vale? Y hay aquí, bueno, evidentemente, si la producción tiene pérdidas contables, al inversor también le impactan, y entonces hay un juego un poco de deducción fiscal y pérdida contable, que eso es algo que evidentemente hay que revisar bien, porque la pérdida contable que pueda tener la agrupación de interés económico derivado, por ejemplo, de un descuento de un contrato de una cadena o cosa similar, supone que la pérdida contable que hay ahora en el futuro se va a convertir en un impuesto a pagar. Entonces, de cara al productor, sí que cuando hacemos este trabajo un poco de ver alternativas para la financiación, se contrapone un poco el interés en maximizar y sacar el máximo dinero posible al proyecto con los riesgos que le pueda generar a futuro. Si es uno de esos productores de toda la vida que tiene unas bases imponibles acumuladas, unas deducciones acumuladas muy importantes por una carrera anterior, esto le es irrelevante, porque en el fondo lo va a poder compensar y finalmente llegar a utilizar esas bases que tenía guardadas. Pero si es una productora de nueva creación, se lo tiene que pensar bien, o por lo menos saber lo que está asumiendo, no llevarse luego el susto de que le toca pagar algo para lo que no tiene financiación. Por eso siempre recomendamos que este tipo de estructuras tengan un asesoramiento muy serio y además que en todos los casos siempre muy conservador en cuanto a aplicar las reglas que Hacienda establece sobre esto, como perfectísimamente definió José, no solo por el interés de los productores, que por supuesto que son nuestros clientes, sino porque también velamos por el interés del inversor. Y entonces al final es verdad que el interés del productor es que el inversor esté debidamente cubierto, porque si lo hace bien, y al menos nuestra experiencia es así, que si un inversor tiene una experiencia buena, normalmente se vuelve un compañero de viaje para muchas otras producciones.
y ya, digamos, animarse a producir un nuevo proyecto sabiendo que en parte ese inversor que nos invirtió en la peli anterior pues puede ser una buena opción para esta, da unas tranquilidades mayores que por ahí permite al productor animarse a tener una mayor ambición en este sentido, ¿no? Sí. Algún límite que tiene el inversor, creo que lo tienes aquí puesto, o sea, la deducción generada en cada periodo impositivo no podrá superar los 10 millones, que esto es una barbaridad. Estaría bien que pudieran superar en muchas empresas. Ni superar el 50% de la cuota íntegra del inversor, no creo que es lo máximo que se puede efectivamente en cada periodo impositivo. Esto igual es importante. Es importante explicarlo, eso es. Hasta ahora, hasta el 31 de diciembre del año pasado, lo único que cuando uno invertía en este tipo de inversiones, lo máximo que se podía restar del impuesto era el 25% de lo que le daba el impuesto. Ahora la norma ha cambiado, creo que es también parte de la comprobación de que el sistema funciona y ahora la cantidad que uno puede reducir es hasta el 50% de esa cantidad. Entonces, ¿qué sucede? Que el mismo inversor que el año pasado me puso 10.000, este año me puede poner 20.000 y se lo puede aprovechar, igual que el año pasado se aprovechó los 10.000. Entonces, hace que aunque incluso un pequeño inversor sea valioso en este tipo de contextos, ¿vale? Normalmente el inversor suele estar 3 años, tengo entendido, ¿no? En una película hasta que se aprovecha todo el... Claro, eso tiene que ver con, como sabéis, esto solo pasa en cine y no pasa en artes escénicas. No sé si hay alguien de teatro aquí, pero os contaré un poco la diferencia. Cuando uno produce teatro, al final, cuando la producción se termina, realmente no queda nada, es una cosa volátil, no queda contabilizado nada, ni nada se amortiza, ni nada, se acabó el espectáculo o un concierto, lo mismo es. ¿Vale? En cambio, cuando una película se termina, nos queda la lata, ¿no? La peli. Y la peli, por definición y según el plan general de contabilidad, es un bien amortizable. Eso supone que yo tengo que hacer un reparto de algunas de las cosas que transmito al inversor en función de cómo amortizo la película. Evidentemente, el inversor se quiere llevar el dinero, su inversión cuanto antes mejor, evidentemente, pero esta norma establece que una película se amortiza entre 3 y 5 ejercicios. Entonces, si no hacemos nada al respecto, hay que elegir uno de esos periodos de tiempo. Y ese es el tiempo, digamos, que el inversor nos acompaña, bueno, es algo que se quiera ir antes, pero lo normal es el periodo de tiempo que nos acompaña el inversor, porque, salvo alguna excepción, lo normal es que el inversor empiece con nosotros y se quede hasta el final del proceso, ¿vale? ¿Se puede hacer más rápido? Sí, pero requiere un plan especial de amortización en el que le expliquemos a Hacienda y Hacienda nos autorice por qué la película realmente se tiene que amortizar en un periodo inferior a estos 3 o 5 años, que básicamente va a ser en 2, porque en menos de 2 no nos van a permitir. Y esto puede tener que ver porque, bueno, el tipo de contenido que se haga algo muy concretamente para un momento, ¿no? Es un documental para la Expo de Sevilla. Bueno, genial, pero una vez que ha pasado tiene menos utilidad o el valor que le queda a ese producto es muy residual, pues bueno, este tipo de explicaciones y de contratos, de que se consume prácticamente lo que es la explotación del proyecto de una manera muy inmediata, pues habilita a que por ahí el inversor pueda estar menos tiempo con nosotros. Pero bueno, eso es algo que requiere su planificación. Lo normal es prepararse para una inversión de entre 2 y 3 ejercicios, ¿vale? Luego, bueno, no sé si lo hemos especificado, pero bueno, el inversor no asume ningún riesgo de cómo le vaya de bien o de mal a la película. Es decir, al inversor le da igual que la película sea un éxito y haga 50 millones de euros de taquilla, porque él va a tener la misma rentabilidad en ese caso. Y si pasa lo contrario, que es que la película pues no la ve nadie y se queda con pérdidas y demás, pues esas pérdidas no las va a asumir en ningún caso el inversor, porque esto es un producto financiero básicamente y no es un producto en el que digamos que el inversor sea partícipe de la película o socio de la película o coproductor de la película. No bueno, tiene... eso está cambiando un poquito, vale. Porque evidentemente los inversores están viendo realmente que hay aquí un negocio de verdad, cosa quieren beneficios también. Claro, efectivamente. En cuanto a riesgos de pérdida, no, efectivamente esa parte no la asumen. Pérdida al productor, eso.
Esa parte, en parte no la asumen porque normalmente la inversión no se suele hacer hasta que no se cierra la financiación de la película. Entonces, si yo no tengo certeza de que el producto está pagado íntegramente, o bien que con mi aportación se va a terminar de pagar, que eso a veces sí que sucede, normalmente el inversor es reacio y no entra. Entonces, con la garantía de que efectivamente con mi dinero la peli se termina de hacer y todo esto que le hemos dicho funciona, pues dice, ¿por qué no? Si te va muy bien, yo también quiero participar. Y eso a mí me parece súper valioso, porque en el fondo nos lleva a mecanismos de otros países en donde por ahí a la cuarta película que te hace se anima a entrar a riesgo, porque ya ve, ya conoce, ya sabe de qué va el tema. Entonces, sí que es verdad que según avanzamos en este tipo de mecanismos, está empezando a animarse gente a crear un fondito para invertir a riesgo, o invertir en negativos, o invertir en desarrollo, y eso es buenísima noticia para el sector, porque en el fondo viene a decir que la gente se va a animar cada vez un poquito más. Entonces, que este es, en el fondo, que este es el camino correcto, ¿no?, el que hay que seguir. Y en eso... Me has convencido, Siempre te he convencido, ¿has visto? En ese sentido, el tema del contrato de inversión, que es lo que vamos a comentar ahora, creo que ha terminado un poco de, no sé si me gusta mucho esta palabra, pero de democratizar el mundo de las deducciones fiscales, ¿vale? Porque ya el inversor puede invertir 500 euros si quiere. El contrato es lo que ha supuesto. Como bueno, he traído, para los que nos vais a ver en vídeo, he traído un poco un dibujito de lo que es la estructura fiscal y cómo van y vienen los dineros y la producción, y lo único que os puedo decir con total seguridad es que no es sencillo, la estructura es compleja. ¿Vale? Entonces, es ahí cuando el productor de ¿qué rollo esto? ¿Qué complicado? Yo te invertiría, pero no me gusta comprar parte de una sociedad que no sé lo que tiene dentro, que hay que auditarla. ¿Cómo hacemos para aligerar todavía más esto? ¿Vale? Y entonces ahí, cuando el año pasado pues surgió algo que llegó un poco de manera, os diría, un poco casi de casualidad a la normativa, porque se aprobó ahí muy sobre la marcha en el Congreso. Y ha aparecido ahora un artículo, en el artículo 39 de la Ley de Impuestos de Sociedades, un apartado 7, ¿vale? Y ese apartado dice que este mecanismo de transmisión de las deducciones fiscales también se puede hacer por vía contractual, ¿vale? Esto es un hito verdadero, porque realmente con la Ley General Tributaria en la mano, lo de transmitir deducciones no cuadraba mucho, ¿vale? Pero empezó, primero, que es la manera estándar de hacer esto en otros territorios, singularmente en Estados Unidos, donde incluso, llegado el final del ejercicio, si el productor no ha conseguido vender esa deducción a ningún contribuyente, el Estado a veces recompra todavía a descuento y saca del mercado estas deducciones que andan dando vuelta, pero esto aquí evidentemente no existe. Técnicamente las deducciones fiscales no son transmisibles, ¿vale? Y sin embargo está este artículo aquí porque un poco quien tomó la delantera en todo esto fue la administración navarra, que dijo que existe un mundo más allá de las AIS, ¿vale? Sobre todo para pelis, al menos nosotros lo estamos viendo, para producciones no tan grandes, ¿vale? ¿Qué es lo que dice la norma? Básicamente establece la presunción jurídica de que no es formalmente una transmisión, pero que en el momento en el que el inversor invierte en una producción, este dinero que él me transmite, yo pierdo la deducción y nace en su cabeza, ¿vale? No es formalmente, no hay una venta, o sea que realmente no estamos incumpliendo ninguna ley general tributaria, pero es una ficción jurídica que crea la norma que en el fondo supone el efecto práctico, un efecto práctico similar. Esto es lo que dice el artículo 39, apartado 7, ¿vale? Es verdad que a día de hoy no hay todavía consultas vinculantes que aclaren por ahí algún detallito, y este es el camino necesario y natural que va a seguir ahora la normativa. Como os dije, las AIES aparecieron en nuestra vida audiovisual en el año 2007 y no se han consolidado, y él lo ha dicho muy bien, hasta el año 2011, 2013, no nos creímos de verdad que era un mecanismo de financiación. Pues un poco esto mismo va a pasar con el contrato. Sin embargo, al menos mi experiencia
es que la recepción por parte de los inversores ha sido eufórica. ¿Vale? Porque ellos, esto aquí no hay que comprar ninguna participación. Es verdad que igualmente el proyecto hay que auditarlo, pero te ahorras tener que constituir una entidad nueva. Si el productor no lo había pensado al principio y luego se queda sin dinero, el contrato se puede articular en cualquier momento y no hace falta constituir desde el inicio una estructura especial que hay que tener ahí, que hago 5 ahí, las dejo latentes, no las dejo, todas estas cosas, este tema se elimina y el sistema se simplifica a tope, ¿vale? Es muchísimo más sencillo de implementar. Es un contrato. Nosotros sí que es verdad que auditamos igualmente la película, porque claro, el inversor se va a llevar unas cantidades, o van a hacer en su cabeza unas cantidades de deducción y unas rentabilidades basados estrictamente en la existencia y en el gasto real de la película que está abajo. Entonces, si él y yo hacemos un contrato y él me da 10.000 euros, pero mi película no sostiene una deducción de 10.000 euros, él no se puede aplicar esa deducción aunque me haya dado los 10.000 euros. Entonces, por eso sigue siendo importante ese asesoramiento, esa supervisión o esa revisión, auditoría, para quedarnos todos tranquilos de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y que de verdad queda de sí esto como tiene que ser. Entonces, a partir de ese contrato, que como digo, nosotros ahora lo estamos aplicando sobre todo a cortometrajes, pequeñas producciones, alguna producción que ha aparecido a último momento, que no había pensado, le parecía que lo de las deducciones fiscales era un rollo, pero que le falta dinero, pues este mecanismo es ideal. Y para el inversor, además, encantadísimo. ¿Qué ventaja tiene? Que aquí sí, en este apartado, la rentabilidad que se puede obtener está limitada por ley. Entonces, mientras si yo soy muy hábil con una IE, puedo sacarle una rentabilidad del 25, aunque lo del mercado normalmente sea un 20, porque espero muy al final del año, tengo suerte, porque le doy alguna otra cosa al productor o le anticipo el dinero mucho antes y él se queda tranquilo que ya tiene la financiación y me funciona porque no tiene costes financieros y estamos todos contentísimos. Aquí, por contrato, el máximo dinero posible, la máxima rentabilidad posible está limitada por ley. Así que no es una cosa que sea libremente negociable, ¿vale? Y segunda cosa, es que con el contrato de financiación, aquello que os comentaba previamente de las bases imponibles negativas, si había beneficios, compartir beneficios, todo esto no es parte del contrato de inversión. Lo único que se puede trasladar son deducciones fiscales. Punto pelota. No es posible que el inversor se quede con negativo, ni se le va muy bien y todo esto. Olvidarse porque el sistema es simplificado. Entonces, en el fondo para el productor, cuando la producción es muy grande, supone que obtiene menos dinero. ¿Vale? Pero, como digo, más sencillo y cualquier... lo que están haciendo mis clientes es, por ejemplo, ir ellos mismos a la búsqueda de los inversores y traen inversores más grandes o más pequeños y al final el sistema le funciona y nosotros nos limitamos a prepararles la documentación. Que cuando hay una IE, dependiendo de las cantidades de dinero que hay en marcha, ni nosotros mismos, el despacho, que tenemos una gran capacidad o una cartera de clientes muy relevante, lo que les puede interesar esto, terminas hablando con agentes de bolsa o gente profesional que se dedica a la búsqueda de inversores porque la cantidad de dinero requerida es muy relevante, ¿vale? Entonces, sistema perfecto, ninguno de los dos, evidentemente, pero cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes de cara a valorar, no, soy inversor, me interesa más esto, soy productor, tal. Y aquí sí que si vamos mediante contrato, el inversor no tiene que esperar ni 2 años, ni 3, ni 5, ni nada. En el siguiente ejercicio, el dinero que él ha puesto, dinero que se aplica en sus impuestos y se acabó. Por eso, en ese sentido, es bastante más práctico, ¿vale? Al contrario, pues el inversor tiene que verificar que la peli se haya calificado, todos estos requisitos que siguen siendo igualmente aplicables en cualquiera de los dos escenarios. Sí, efectivamente, yo tengo la impresión de que el legislador de alguna manera quería parar un poquito el tema de las bases imponibles negativas, que se le escapaba a lo mejor un poco de su control o no sé. No sé yo decirte si ha sido el legislador, que ya al final nos estábamos acostumbrando, o han sido los productores que querían, ¿no?, algo un poco más... Sí, nosotros siempre exigíamos eso, o demandábamos que fuera algo un poco más sencillo, que no echara para atrás a cierto tipo de inversor.
y que pues no fuera tan complejo. Como tú dices, la IA hay que montarla desde el inicio de la producción, es decir, desde que el productor compra los derechos de un guión, que no, en principio no sabe si va a hacer la película o no, ya en ese momento debería de haber una IE y ese contrato debería de firmarlo la IE. Es un productor más, efectivamente. Con lo cual, de repente, es lo que tú decías, los productores muchas veces teníamos que ir al notario a crear AIEs, en plan 3, 4, 5 AIEs, y tenerlas ahí, una para cada película, y bueno, al final pues la que sale pues es la que tira para adelante, y la que no pues se cierra y punto, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un poco coñazo. Bueno, porque por seguridad de todos hay muy poquita gente que reutiliza IES. Exacto. Normalmente, una vez que se acaba la vida útil de la película, esa entidad jurídica que se llamaba normalmente, incluso con el nombre de la propia película, se liquida y muere. Claro, ¿vale? Una vez que han pasado todos los plazos, y entonces empezamos el recorrido otra vez. Es que mezclar películas, es raro. Meter 2 películas o 3 películas en una misma IE, donde cada IE tiene su inversor, y demás, es inviable, es ciertamente inviable, a no ser que sea ya una estructura, que las hay, de los mismos inversores que van un poco sí. Reinvirtiendo una y otra vez en sus propias películas, o las películas de una productora en concreto, pues entonces sí, pero si no, cada uno tiene como no su manera de organizar esto. Sí. Hay incluso algún caso de una IE de la que cuelgan otras, o sea, aquí la gente se pone muy creativa. Y está bien, eso también es buena noticia, pero efectivamente lo que normalmente se suele hacer es las producciones cinematográficas, sobre todo por esto que hablábamos de la amortización, de las salidas y de todo esto, es que se haga una IE por película. En cambio, en el contrato pues puedes tener 35 inversores por contrato en la misma producción y no pasaría nada en tanto y en cuanto puedas darles lo que les has prometido contractualmente, ¿no? Sí. Vale, una consulta. Y en el caso de que sean series y que vayan por temporadas, en este caso sería hasta que acabasen todas las temporadas y luego 12 años no. Para que se amortizara la última. No. En principio se puede, la calificación de las series de televisión se admite por temporadas. Entonces, por temporada, eso es, para ti una obra es una única temporada completa. Que eso también es una cosa curiosa, porque realmente antes las series de televisión estaban autorreguladas en lo que a calificación por edades se refería, y tampoco era obligatorio solicitar la nacionalidad para poder emitirla en un sitio o en otro. Pero claro, ahora sí que ha entrado todo un sistema, incluso hay normativa nueva específica para que todas esas producciones sí que vayan al ministerio a solicitar la calificación, porque si no tienen la calificación no pueden aplicar el incentivo fiscal. Entonces es verdad que depende mucho quién es tu cliente final, porque si es una plataforma extranjera no se aplica esta normativa, sino que se aplica la otra parte del articulado, que es completamente diferente. Pero en las que son nacionales sí que es necesariamente exigible la solicitud de la calificación. Calificación, nacionalidad, depósito en Filmoteca y certificado de culturalidad. O sea, y nosotros en parte nos encargamos de ir ticando todo para quedarnos tranquilos, y también que el inversor se quede tranquilo que se ha cumplido con cada uno de los apartados que exige la norma para el aprovechamiento fiscal, ¿no? Bueno, aquí tenías un ejemplo. Estaba sí. mirando en el ejemplo que pones que, bueno, digamos que en este ejemplo son 250.000 euros el coste de producción. La deducción fiscal, que aquí ¿es el 20 o es el 30? Es el 20 porque es artes escénicas. Ah, vale, que este es de artes escénicas. Si fuera película sería el 30, eso es, ¿no? Ves que está ahí la fotito, hay una fotito de una bailarina de ballet. Y efectivamente son costes de producción, distribución, publicidad y exhibición. Es una obra de teatro que vale 250.000 euros, y ellos ya saben que los ingresos entre taquilla y patrocinio son 150.000. Entonces van genial, pero les sigue faltando dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Normalmente vienen a vernos y hacemos este cálculo de incentivos fiscales. En este caso, por el presupuesto que tienen, el incentivo fiscal que se puede aprovechar son 50.000 euros, ¿vale? Y lo que sucede es que no nos van a llegar esos 50.000 euros, porque eso es lo que le vendemos al inversor. El inversor nos va a dar eso menos su 20% de rentabilidad, ¿vale? Para el productor, genial, va a estar feliz. El inversor, lo que yo preguntaría si fuera el abogado del inversor es cómo va a pagar el resto que falta, que normalmente quedará ahí un poquitito de pasta que tendrá que poner el productor de su bolsillo. Son, no sé, 10.000 euros en este ejemplo, y entonces da un poco igual. Pero efectivamente sí que hay que garantizar
que esos 250.000 que aparecen en nuestro ejemplo se paguen de manera efectiva. Porque ¿qué pasaría si esos 10.000 no aparecen? Que en realidad el productor se ha gastado 240.000 y no 250.000, y entonces al inversor no le corresponde lo que le hemos puesto por contrato, sino menos cantidad de dinero. Por eso, para su aplicación en sus impuestos, por eso hacemos la auditoría, para verificar gasto por gasto que efectivamente lo que estamos poniendo en el contrato tenga ese sustento, ¿vale? Y luego, de paso, al productor le viene bien porque esa preparación de gastos que hacemos le sirve si le han dado ayudas públicas o si tiene que justificar al otro coproductor lo que fuera, en fin, que en el fondo esto no tiene ni más ni menos, que no está mal tampoco, un altísimo grado de profesionalización en cuanto a la gestión de la industria cultural, que hasta ahora, digamos, era gente con una motivación creativa máxima, pero que tiraba de ilusión y emoción y buscando patrocinadores. Ahora, la irrupción de este tipo de mecanismos y singularmente la inversión privada hace que se vuelva un negocio, un gran negocio además, porque aquí hay rentabilidades garantizadas. Entonces, en el momento en el que cumples con ese requisito, es en el que hay algún inversor listo que rápidamente dice, ah, no, yo también quiero producir películas porque veo el negocio. De verdad que empiezan a dialogar muy seriamente la parte de industria creativa con la parte financiera, y entonces ahí es cuando vamos a mostrar de verdad nuestras capacidades, porque claro, con dinero hacemos unos proyectos espectaculares, esto creo que está claro, ¿a que sí? Entonces, resumiendo, en este caso, el inversor, pues al inversor le pediríamos 42.000 euros, así a ojo, 42.000 euros. Esos 42.000 euros se lo podría deducir 50% y 50% en 2 años. Depende del impuesto que tiene a pagar. Si es un señor que tiene a pagar 200.000 euros, se lo puede deducir íntegramente en ese ejercicio y tendría para todavía invertir en el arte escénica del compañero. Vale, o sea que si tiene un tipo positivo muy alto, en 1 año se lo quitaría de encima, ¿no? Mucha gente normalmente lo que hace es hacer un número bastante claro de sus cifras e invertir exactamente lo que necesita. Hay algunos a los que les da igual, y además, como tenemos la ventaja de que en cine las inversiones se van amortizando ejercicio a ejercicio, lo normal es que los compromisos de desembolso tengan que ver también un fraccionamiento, ¿vale? Hay quien intenta forzar la máquina más de lo que debería. Nosotros siempre lo que recomendamos es que exista esfuerzo inversor real, o sea que realmente la inversión acompaña el proceso de producción y sea para el estreno de las copias, en fin, todo esto no está regulado en ningún sitio y se negocia caso a caso en función de las circunstancias, ¿no? Bueno, yo no sé si hacer un pequeño descansillo ahora, si os parece a todos bien. Yo creo que el meollo ya está contado y ya pues podemos oír cosas muy... Por aclarar, has comentado ahora, por ejemplo, producciones que a lo mejor aquí en nuestra ciudad pueden ser un poco más viables, el tema de cortometraje, de 30.000 euros, 40.000 euros, a lo mejor un presupuesto así. Es posible, ¿no? Que ahora mismo con el tema contractual. Correcto. Sería, si tienes, no sé, 20.000 euros, pues el 30% de esos 20.000 euros se podrían conseguir con inversión fiscal. Entonces, no sé, alguien, ¿no? La caja rural de no sé qué te pone tanta, pues tú lo que puedes hacer es básicamente, además, conseguirte un inversor fiscal y ampliar todavía más y contar con unos eurillos extra. Cuidado con la compatibilidad entre las ayudas públicas y los incentivos, porque es verdad que ahora contaré algo en particular que es importante saber, los cortometrajes tienen una situación muy singular en lo que tiene que ver con el tratamiento europeo. Porque esto, como sabéis perfectamente, salvo Movistar, que ahora los está empezando a colgar en la plataforma, normalmente no tiene una circulación comercial. Entonces, al no tener circulación comercial, Europa entiende que un cortometraje es algo que legalmente se define como una obra difícil. O sea, que es muy complicado, bueno, no os estoy descubriendo la pólvora a los productores, que es muy complicado financiarla. Esto quiere decir que en ese caso singular y excepcionalmente la cantidad de porcentaje de dinero público que puede haber para financiar eso es superior al 50%, en este caso es un 80%. Entonces sí que si tienes una ayuda de 10.000 podrías entre ese 50% de nuestro ejemplo maximizar aplicando un poquito de incentivo fiscal, ¿vale? Pero bueno, y sin embargo siempre necesitarías dinero netamente privado. No se puede hacer
una producción audiovisual con dinero público 100%, porque tendrías un problema por algún sitio, un reintegro de una subvención o un problema con Hacienda. Entonces, bueno, esto también tiene una parte de evangelización en cuanto a que si vas a jugar este tipo de juego, que está muy bien y es una manera muy inteligente de conseguir fondos para producir tus tal, esto es un tema que requiere una máxima seriedad en la gestión. Esto es importantísimo transmitirlo, por eso hablaba un poco de esa profesionalización o de ese diálogo entre el mundo financiero y el mundo de la cultura, que hasta ahora, por lo menos a mí me parece una revolución en cuanto a novedad. Esto no era lo habitual, ¿vale? Y sin embargo, no sé si habéis visto la prensa, pero en el último año ha habido 1 o 2 fondos muy relevantes haciendo anuncios en prensa en cuanto a crear fondos de dinero específicamente destinados a financiar este tipo de proyectos. Entonces, bueno, que ahí tenemos que estar, que ese es el buen sitio. Vamos a continuar con el encuentro. Como ya sabéis, estamos con Mabel Klim, abogada especialista en Derecho del Entretenimiento en el Zaburu, una de las mejores firmas que hay ahora en todo el tema de medios audiovisuales, digamos, o de entretenimiento. Y bueno, hemos estado hablando de los beneficios de invertir en cultura, gracias sobre todo a la normativa actual de desgravaciones fiscales, que bueno, pues cada vez hay más inversores interesados en acudir a este producto financiero, y lo que empezó como siendo un incentivo para grandes empresas o bueno, grandes fortunas, como si dijéramos, pues se ha ido popularizando con el paso de los años, y ahora pues realmente cualquier pequeño inversor pues puede acceder también a este tipo de producto, ¿no? Hemos hablado de las AIEs, que era como se venía articulando todo este proceso, pero bueno, ahora este año con la nueva ley, el nuevo artículo 39.7 de la Ley de Impuestos de Sociedades, creo que es, su nueva reformulación, pues ha dado pie a que realmente cualquier pequeña empresa, cualquier pequeño inversor y cualquier pequeño productor con una producción que ya no tiene por qué ser de millones de euros, sino que puede ser muy pequeña, pues se beneficie de este producto, ¿no? Yo creo que merece la pena que insistamos un poco en esta parte, que ya hemos hablado un poquito antes de ella, pero bueno, igual se quedaron algunas cositas por contar. Mabel, ¿qué era exactamente? Te voy a poner aquí las ventajas de invertir mediante contratos, se llama así la... Sí, por retomar un poco, sobre todo para la gente que nos pueda estar viendo online, pues tener en cuenta un poquito, volver atrás sobre este tema. Como os había comentado antes, esta es una novedad en la normativa fiscal que ha entrado en vigor el 31 de diciembre del año pasado. Así que en realidad la estamos estrenando en este ejercicio y todavía no tenemos más que una valoración subjetiva de lo que nos puede parecer. A mí la opinión es que a los inversores les ha encantado ir por esta vía, porque ya no existe obligación de comprar participaciones de una entidad, sino que todo se hace vía contrato. Como se explicaba, normalmente la normativa tributaria, la normativa fiscal, prohíbe la venta directa de deducciones fiscales. Cada uno genera las deducciones que uno tiene, como es evidente. Y sin embargo, en este caso, el artículo 39.7 crea algo así como una ficción jurídica, en virtud de la cual, a través de ese contrato de inversión, pues el productor, generador del contenido, deja de generar esa deducción fiscal que nace en cabeza del inversor, ¿vale? Entonces, ¿qué beneficios tiene? Pues que es un sistema muchísimo más simplificado, es necesariamente por vía de un contrato, heredero de alguna manera, aunque es verdad que puede tener, en función de cómo lo vaya interpretando la Hacienda Tributaria nacional, como vaya interpretando el contrato, puede considerarse un heredero del modelo navarro, ¿vale? Que es el que un poco inició esta andadura. ¿Qué ventajas tiene para un inversor? Pues que es un sistema súper simplificado. Lo único que tiene que verificar es
que el gasto en la película, que la película exista, que la película se termine y que la inversión se realice antes de la calificación, porque esto lo exige la normativa, ¿vale? Desventajas: que este inversor no puede aspirar a beneficiarse de los beneficios o de la propiedad intelectual que pueda generar la película en cuestión. Específicamente la ley bloquea esa posibilidad. No es lo mismo, o sea, en el modelo de agrupación de interés económico, si el inversor quiere, pues se puede, es libremente negociable eso y se puede llegar a un acuerdo en ese sentido. En este modelo está taxativamente prohibido. ¿Qué otra simplificación incluye esta normativa? Que tiene tasado el máximo rentabilidad o el máximo aprovechamiento que puede tener este modelo, que es un 20% de rentabilidad. Ese es el máximo y en el fondo lo que todo el mundo quiere. ¿Qué te pide un inversor? El máximo, no espera otra cosa, ¿vale? Comentábamos en el receso, ¿y hay otras alternativas? Sí, por supuesto, porque claro, evidentemente que esta rentabilidad exista no quiere decir que necesariamente la aproveche. Yo puedo negociar con el productor que solamente hago la aportación, recupero por vía de deducción fiscal mi inversión, pero mi rentabilidad es un patrocinio o una publicidad, ¿vale?, que pueda tener mi empresa en el entorno del proyecto. Entonces esto evidentemente todo es negociable y hay que ponerse creativo, y los productores lo son y mucho, de cara a valorar distintas cosas. ¿Por qué le puede interesar a la empresa? Porque tiene publicidad, entre comillas, que le sale gratis. ¿Qué ventaja tiene para el productor? Pues que no, esa rentabilidad, que de otra manera, dinero que perdería, pues no lo pierde y maximiza a tope la monetización de la deducción fiscal. Entonces, bueno, en fin, esto es una alternativa, y hay muchas otras, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué comentaba antes? Que en este caso, digamos, un poco perjudicial o diferente que pueda tener el contrato es que no estamos vendiendo participaciones de ninguna entidad. Entonces, lo único que se puede trasladar es esto que os contaba de la ficción jurídica. Lo único que se traslada en toda la operativa es deducción fiscal y no base imponible negativa. Entonces, al no trasladarse base imponible negativa, que en este tipo de operaciones las hay muchas, porque normalmente al principio todo es gasto y los ingresos llegan 14, 18, 36 meses después, porque son los periodos de entrada en vigor de las ventanas que tienen las cadenas, pues este dinero no se puede aprovechar para la producción, ¿vale? Entonces, para una productora nueva incluso puede ser una buena noticia, porque con este mecanismo seguro que no va a tener ningún problema fiscal de cara a bins vendidas que son bases positivas futuras y todo esto. Al contrario, si necesitas cada céntimo para producir, pues vas a ir un poco más justito, ¿vale? Pero al contrario, te ahorrarás el contable o el notario por constituir la IE, que ya no lo tienes que hacer porque tendrás un contrato, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, probablemente un sistema perfecto, ninguno de los modelos lo es, cada uno tiene sus ventajas y dificultades, pero este es para un pequeñísimo inversor, es un modelo muy simplificado. Algo que me han preguntado durante las intervenciones y que no había comentado al principio y que es esencial, es quién puede invertir en esto, ¿vale? Porque hemos hablado de personas físicas, hemos hablado de empresas, pero no hemos explicado cuáles son los requisitos que tiene que tener un inversor para participar. El único requisito que hay aquí es que tenga actividad económica, ¿vale? Esto quiere decir que un dentista, alguien que tenga una tienda y sea autónomo, un abogado, un arquitecto, un notario, este tipo de gente se puede beneficiar, pero por ejemplo alguien que solo cobre una pensión no podría beneficiarse porque no lo puede aprovechar, y alguien que tiene solamente una nómina tampoco puede hacerlo, ¿vale? Al contrario, cualquier tipo de empresa puede aprovechar esta deducción. Un poco porque quede clara esta parte que me parece bastante importante, ¿vale? Sí, ya la deducción, pues según en cada caso, pues será sobre el impuesto de sociedades o sobre el IRPF. Eso es. Dependiendo del caso, ¿no? Entonces, pues como decías, teníamos este vehículo de inversión que era la AIE, que articulaba toda la producción cinematográfica, que hemos funcionado desde 2011 hasta hoy, sobre todo a partir de 2013, 2015, pues como decíamos, pues prácticamente todas las películas medianas y grandes pues se articulaban mediante la AIE para obtener estos incentivos fiscales que ofrecer a los inversores, y que bueno, los inversores
como digo, en principio solo los grandes, y luego ya los medianos y ahora los pequeños, pues cada vez están entrando con mayor facilidad, porque ya es un sistema que viene funcionando desde hace ya 8 o 10 años bien, que se han hecho muchas consultas a la Dirección General de Tributos, de casos particulares, y bueno, pues ya es unas reglas del juego que todo el mundo conoce y que pues la seguridad jurídica es grande. Y ahora con esta nueva ley de contrato de inversor, pues se populariza y se facilita que todo tipo de productor y todo tipo de inversor pueda entrar, ¿no? Ya no hace falta que sea una gran película, puede ser una película pequeña, puede ser un cortometraje, puede ser una obra de teatro, una obra escénica, conciertos en vivo. Creo que cualquier tipo de espectáculo en vivo también entra, con lo cual es bastante, digamos que es bastante fácil. Una de las cosas que nos preguntaban es pues un producto, o sea, un inversor que quiera invertir, cómo acude al mercado, o sea, cuáles son los modos más sencillos de ver cuántos proyectos hay. A lo mejor a alguien le interesa más el teatro que el cine, o un tipo de película, o tal. Decías que hay muchos tipos de inversores. Yo me he encontrado inversores que lo único que quieren es el 20% de rentabilidad y les da igual que sea una película o que fuera una fábrica de ladrillos, o sea, le importa nada. A otros les hace muchísima ilusión conocer a tal actor y quieren una película donde salga ese actor, y lo que quiere realmente es ir a la alfombra roja del estreno y hacerse una foto y conocerle y demás. Hay perfil de inversor que realmente pues le interesa la rentabilidad, pero también le interesa pues conocer a un actor, a un director, o ir al rodaje, o ir al sí, rodaje, efectivamente, eso también se organiza. En fin, hay todo tipo de casos. Hay hay tantos intereses como personas, claro, te diría. Sí, cada uno hace las cosas claro, por una razón, ¿no? Hay empresas pues que quieren vincular su imagen a un cierto tipo de valor que le puede ofrecer esa película, ¿no? Pues valor cultural, o dependiendo del tipo de película, pues que trate un tema determinado, y dice, oye, a mí esa película me interesa y quiero estar en ella porque está defendiendo unos valores que son los que yo quiero defender, ¿no? Entonces ahora está saliendo pues ese tipo de inversor de responsabilidad social corporativa que se llama, inversión ética, hay mucho que de están eso. interesados en eso, y dice, mira, y además pues voy a tener una rentabilidad del 20%, con lo cual hay muchos tipos diferentes de inversores. Pero bueno, ¿qué tiene que hacer un inversor? ¿Dónde tiene que ir para encontrar su proyecto ideal? ¿Qué crees? A ver, evidentemente, si tiene un productor cerca, yo como mínimo me acercaría a charlar con él a ver qué nos cuenta, ¿no? Y si no, lo más aconsejable es que hable con su asesor fiscal, o que nos llame a nosotros, ¿vale? O que su asesor fiscal nos llame a nosotros, casi mejor. Primero porque su asesor va a conocer las características de su propia situación como para saber si él es elegible o no para este tipo de proyecto, y después porque en el fondo hay que saber exactamente cuánto se puede aprovechar. Si uno no es elegible, lo mejor es que el asesor le cuente y le diga, no, esto a ti no se te aplica o no te funciona. Si el asesor no sabe, evidentemente llamar a alguien especializado, o el propio productor, que al final terminará hablando con nosotros, ¿por qué no? Y veremos juntos cómo le podemos ayudar. Lo importante es tener inquietud y por lo menos planteárselo, porque eso va a hacer que por ahí se lleve una sorpresa positiva, ¿no? En ese sentido. ¿Qué pasa? Y otra cosa que me preguntaron es, ¿qué pasa si el inversor no calcula bien y mete una inversión de 10.000 euros y solo puede aprovechar 5.000, por ejemplo, de deducción fiscal? Pues en ese sentido, problema realmente no hay ninguno, porque la inversión hecha no se pierde en ningún caso. Las deducciones fiscales son aprovechables a lo largo de 15 ejercicios. Entonces, si no se aprovecha en ese primer momento, se puede aprovechar en el siguiente o cuando toque. Hay un montón de tiempo para eso, ¿vale? Entonces, evidentemente, cuando uno hace una inversión, lo que le interesa es aprovecharla cuanto antes. Entonces, sí que se tiende a hacer una valoración muy concreta y muy individualizada del inversor de turno para ver realmente cómo le salen mejor las cuentas o cómo aprovecha mejor la inversión que quiere hacer, ¿vale? Pero esto no quita que si hay circunstancias, si él invierte en junio y luego hay algún cambio en septiembre, que no pasa nada si ya ha invertido, que no es que lo va a perder ni nada por el estilo, que esto también, este mensaje es importante transmitirlo, ¿vale? Sí. Y luego, bueno, como bien decíamos,
dejar claro que este contrato de inversor lo que hace es que tú tienes una rentabilidad asegurada, que es máximo es el 20% sobre lo que inviertes, y que no estás, digamos, comprando participaciones de la película, es decir, no eres socio de la película y no te incumbe ni para bien ni para mal si la película le va bien o le va mal, se vende más, se vende menos, tiene mayor rentabilidad o menor rentabilidad. Tu rentabilidad es que si tú inviertes 40, pues la película te devolverá 40 más el 20% que te podrás deducir en el IRPF o en el impuesto de sociedades, ¿no? Básicamente, simplificándolo un poco, ese es todo el meollo, ¿no? Y eso es, que no es un préstamo, o sea que en ningún caso el productor te tiene que devolver físicamente ningún dinero, sino que va a venir a través de las declaraciones de impuestos. Por eso es que podemos dar certezas de que es una inversión y que está garantizada, tanto la propia inversión como la rentabilidad, ¿vale? ¿Y cómo igual esto lo podemos especificar un poco más? La película ya pues se termina, y quién le dice a Hacienda pues que yo tengo esta deducción, cómo hace el inversor para decir, oye, yo he invertido este dinero. Si lo he hecho a través de un contrato, el contrato se hará, por ejemplo, en el día de hoy firmamos un contrato de inversión por 9.800 euros para la próxima película de José, ¿vale? Pues José de aquí al 31 de diciembre calificará la película, solicitará la nacionalidad, el certificado de calificación y hará el depósito en Filmoteca, que son todos los requisitos que exige la ley. Y todo eso le dará copias al inversor, en este caso vamos a asumir que soy yo. Entonces, cuando llegue el momento de pagar impuesto de sociedades o mi IRPF, yo pillaré el contrato y todos estos documentos, se los daré a mi asesor y mi asesor pillará esa inversión y la incorporará en mi declaración de IRPF. Entonces, tanto la inversión como la rentabilidad, a mí a efectos prácticos me va a resultar en menos impuesto a pagar, ¿vale? Entonces ya habré recuperado la inversión el día del pago del impuesto. Exactamente, es así como funciona. Por eso digo, no es préstamo, nunca nos devuelven económicamente el dinero, y eso, digamos, garantiza un poco que no haya que ver viabilidad económica, solvencias, ni avales, ni nada, porque en el fondo depende de mí mismo recuperar la inversión si hemos hecho bien el contrato y verificado lo necesario. Luego, no sé dónde había leído que una de las características así como más interesantes era que una vez que la película pues ya obtiene su certificado de calificación del Ministerio, su certificado cultural, que se llama, que también tienes que tenerlo, digamos que eso ya es aval suficiente como para obtener la deducción, ¿no? Que no, digamos que Hacienda o la EAT no van a ponerse a mirar las cuentas de si realmente son 200 o 220. A ver, en cuanto al cumplimiento, lo que se está intentando, esto todavía no está conseguido al 100%, lo que se está intentando, un poco por simplificar todavía más el sistema, y vamos a entrar por ahí en un terreno que no hemos comentado hasta ahora, es que pensar que cuando hay ayudas públicas hay todo un proceso de auditoría que termina con un trámite que se llama reconocimiento de coste de la película, que es un documento público que dice la cifra de esta película vale tanto, ¿vale? Auditado y verificado por la administración pública. Sin embargo, a día de hoy, eso no es la base de la deducción del proyecto. La base de la deducción es sobre qué cifra calculamos los inversores, ¿vale? Eso, la base de la deducción a día de hoy es un valor contable que puede o no coincidir con este certificado. Entonces, una cosa que se está planteando, digamos, para terminar de simplificar todavía más el proceso, es que esto en algún punto se alineen las dos cosas y sea por una o por la otra, que evidentemente optar por una o por la otra tiene connotaciones y diferencias y hay quien sale más beneficiado que otro, pero alinear las dos cosas y que un único, digamos, que sea la certificación o el reconocimiento de coste el que sea también la base de la deducción. Vale, entonces, bueno, esto es algo que se está trabajando. Entonces, si eso es así y ya hay una declaración, digamos, pública de alguna manera en cuanto al coste, Hacienda realmente no debería tener nada más que levantar el documento y ver el coste que tiene. Vale, lo que pasa es que esto Hacienda evidentemente es soberana para revisar todo según considere, y no creo que esta idea, a pesar de que filosóficamente pueda ser extraordinaria, no creo que Hacienda, si hubiera aquí un inspector, comulgase mucho con esa idea.
Sí, yo había oído que no comulgaban mucho, pero que de todas maneras la normativa iba a ir por ese camino. Porque en el fondo, y esto también le pasa a las deducciones fiscales por I+D y también a las producciones extranjeras, donde se pide a Hacienda devoluciones de cantidades, lo que todos queremos es certezas. Entonces decimos, no, te presento yo la solicitud y tú me validas, y entonces yo ya sé lo que tengo un poco por si hay alguna duda y tal, pero esto, claro, encajarlo administrativamente no es tan sencillo, y por eso, bueno, nosotros hacemos un informe legal, hay informes tax opinion, que son informes de fiscalistas por encima de la operación dependiendo de la cuantía y el riesgo. Incluso hay en el mercado ha aparecido un seguro que se puede poner por encima para garantizar el riesgo fiscal de todo esto, pero claro, cada cosa tiene un coste, y entonces para un cortometraje todo esto es que podemos hacer algo mínimo, pero no lo soporta la propia película. Entonces depende un poco también del coste involucrado y del riesgo. Hay distintas medidas de protección para el inversor para darle más tranquilidad y confort de cara a la inversión que está haciendo, ¿no? En cualquier caso, se simplificaba mucho el hecho de saber cuál es el coste de producción sobre el cual se genera la deducción fiscal, que era algo que en principio era más, como dices, más complicado y podía generar más dudas, pero con el paso de los años, y más ahora a partir de este momento, creo que va a ser mucho más sencillo. Si quieres comentamos rápidamente el ejemplo que teníamos aquí. Claro, de un poco... Este en concreto no es sobre una película, sino sobre Sobre artes escénicas. Efectivamente tenemos un espectáculo de artes escénicas con un coste de nuestro ejemplo de 250.000 euros, donde tenemos ingresos del proyecto, o sea, por una estimación de taquilla o por patrocinios publicitarios, de 150.000. Entonces sabemos que nos faltan aquí 100.000 euros. Entonces, haciendo el contrato de inversión fiscal, pues resulta que hay una parte de ese dinero que podemos conseguirla por vía de inversores, ¿vale? En este caso en concreto, sobre los 50.000. Comentaba antes que efectivamente faltaría un poquitito de financiación, y entonces esta cantidad faltante pues debería aportarla seguramente el productor con fondos propios, o tener la convicción de que tiene que seguir buscando patrocinadores, ¿vale? Pero esto es más o menos un poco en este ejemplo de artes escénicas no es el 30% de deducción, sino que es solamente un 20%, ¿vale? Porque esto es el artículo 36.3 de la Ley de Impuesto de Sociedades, tiene una regla especial para este tipo de cosas. Y en los espectáculos de arte escénica normalmente no suele haber bases imponibles negativas, ¿vale? Porque son proyectos normalmente muy pequeños, donde los movimientos de dinero son sobre la marcha y directamente vinculados a la producción. En cambio, en producción audiovisual sí que hay un decalaje muchísimo más grande entre cuándo se firman los contratos, las preventas de derechos, y cuándo se produce el proyecto, que es ahí cuando empiezan a aparecer las bases imponibles negativas, ¿vale? Cosa interesante para comentar, dado que estamos ahora online y podría haber hipotéticamente gente de muchos otros sitios, es que este modelo contractual, bueno, el modelo navarro es especial, pero este modelo existe, pero este modelo no existe en País Vasco. Si hay alguna persona que viera este vídeo desde País Vasco, tener en cuenta que el único modelo disponible en cualquiera de las 3 haciendas forales vascas es el modelo de la agrupación de interés económico, ¿vale? El modelo contractual no se podría aplicar si es un inversor de esos territorios forales. Y nada, bueno, en este ejemplo, como vemos, el incentivo que generamos es de 50.000 euros, es decir, nosotros podemos salir al mercado como productores con 50.000 euros que ofrecer al inversor, ¿no? Entonces, por este contrato, la máxima rentabilidad que se puede dar es el 20%, con lo cual pues nosotros le pediríamos al inversor pues 42.000 euros, y él se llevaría esos 50.000 como deducción fiscal para su impuesto de sociedades o IRPF, ¿no? O sea que por habernos dado a nosotros, por decirlo, por hablar en plata, ¿no? Por habernos dado a nosotros estos 42.000 euros,
cuando llegue el momento de pagar Hacienda, esos 42.000 euros van a valer de cara a Hacienda 50.000. Se va a haber ahorrado 8.000 euros solamente por habernos dado el dinero a nosotros en lugar de haberlo ingresado a la Hacienda pública, ¿vale? Entonces esto es un poco que ese es el 20%, la rentabilidad que hemos nombrado varias veces a lo largo de la... Y bueno, yo creo que es el momento de si alguien tiene alguna pregunta concreta, tanto de invertir mediante AIE o mediante contrato, pues es el momento. Justo, si no, los privilegiados que están aquí y que quieran hacer preguntas luego, encantadísimos también, ¿vale? Bueno, yo creo que está todo bastante claro. Teníamos para terminar, por dar un poco una visión un poquito más general, ya que el encuentro trataba de invertir en cultura, no solo a través de estos vehículos de inversión, sino que también queríamos hablar un poquito de otros modos de inversión privada, y bueno, pues los patrocinios, digamos que es la siguiente cosa de la que, bueno, podemos hablar un poquito. Justo, es un mecanismo, como os imaginaréis, bastante más tradicional que el que os he traído o del que hemos hablado esta mañana, pero no por eso menos vivo. La verdad es que, aparte del modelo clásico, ¿no?, que es, no sé, Movistar presenta o LG presenta o algo así, que puede ser la empresa que queráis, podéis poner el nombre de vuestra empresa en su lugar, y que es sin afectar el propio contenido. Lo que sí está pasando últimamente es que si uno hace este trabajo con tiempo suficiente, sí que puede pasar que el contenido termine viéndose afectado de alguna manera por el patrocinio. Y esto es lo que se llama emplazamiento publicitario, product placement, que no tiene un poco ni más ni menos que volver parte del contenido, volver creativo este punto de vista un poco publicitario, ¿vale? Temas de emplazamiento publicitario se me ocurren un montón. Tú tienes un ejemplo ahí muy concreto. Sí, nosotros con nuestra productora, con la Nube, siempre hemos intentado incluir patrocinios en nuestras películas, ¿no? Patrocinio, emplazamiento publicitario, que se llama product placement normalmente, ¿no?, emplazamiento de producto, y bueno, branded content, ¿no?, que se llama ahora, ¿no? Las marcas siempre quieren de alguna manera ir más allá, no solo que salga pues la marca o el producto en sí, sino que tenga un uso más particular en la película, que esté más integrado orgánicamente, que en fin, que le dé un valor a ese producto, no solo el de salir, sino que bueno, pues tiene que algo que contar en la película, forma parte de la acción de la película, ¿no? Entonces los productores estamos intentando ser lo más creativos posible. Nosotros, por ejemplo, pues en una película que se llama Bajo el mismo techo, que es pues una comedia que se estrenó hace un par de años, vimos la posibilidad de tener una marca como una marca de coches en la película, ¿no? Porque el protagonista pues era un flipado de los coches, tenía un coche de coleccionista como su hijo, trabajaba en un concesionario, y bueno, pues la trama de la película giraba un poco en torno a los coches, ¿no? Entonces aquí, si tuviera internet lo podríamos ver, si no lo buscaré, porque por lo que sea entonces digamos que es una manera de obtener financiación bastante... Por una vía no tan tradicional, claro. No tan tradicional, y que puedes incluso llegar a conseguir hasta el 10% del presupuesto. O sea sí, que... sí, bueno, un poco a imagen de lo que hacen marcas internacionales. El paradigma de esto, y que creo que es de los primeros que tuvo un gran impulso en este sentido, es la saga James Bond. Esto todo el mundo recuerda, el Aston Martin, el Omega, el tal... que al principio, si alguno hace este ejercicio filosófico, en las primeras películas un poco era como algo que estaba ahí, pero que realmente sí que era técnicamente narrativo, y sin embargo, según ha ido avanzando el tiempo, ya es una verdadera fuente de financiación del proyecto, porque ya se les empieza, y se nota además,
muy sutilmente, pero el cambio, ¿no?, mediático de presencia y de las cosas que le pasan a los coches o al móvil o al reloj, pues le empiezan a pasar cosas mucho más trascendentes donde hay una presencia clara, ¿no? Y esta evolución tiene que ver con que ya no era digamos, el director de la película el que tenía interés en el coche, sino el coche que tenía interés en aparecer en la película. Es como que se da vuelta un poco el tema. A veces es terriblemente sutil, porque en este caso del ejemplo que vamos a ver, seguramente el guión era así y daba, ¿no?, Sí, un poco exacto. igual, pero... Aquí, bueno, ya lo estáis un poco viendo ahí, aunque el sonido esté muy bajito. Se aprovecha la oportunidad. Pero bueno, los protagonistas pues trabajan en un concesionario, pues en este caso la marca que colaboró con nosotros fue Ford, y ahí pues tuvimos pues varios días de rodaje pues en un concesionario, que eso pues también es un ahorro de costes importante. Pues branding de la marca, coches, en la película hay muchas secuencias con coches, pues son todos de la marca también. Y ellos pues bueno, leyeron el guión, sí que tuvieron alguna cosa que decir, alguna secuencia, y bueno, pues ahí ya depende de lo que el productor esté dispuesto a asumir, y también la marca, ¿no? Porque de algún modo la marca tampoco te puede marcar lo que va a ser el guión, ¿no? Pero bueno, en este caso la verdad es que fue muy fácil trabajar con ellos y pudimos llegar a la película tal y como se rodó, y yo creo que todo el mundo quedó muy contento, ¿no? Para nosotros supuso pues un ahorro de costes, una inyección económica también, que además en este caso se multiplica, porque claro, es una inyección económica que luego multiplicas por 3 con las ayudas fiscales, digamos, el presupuesto es mayor. Con lo cual pues y el ahorro de costes, o sea que al final es virtuoso en muchos sentidos. Lo que sucede en estos casos es que quizá el guión ya iba de unos señores que estaban en un concesionario, y entonces haber utilizado, poner una marca inventada con la presencia tan relevante que tiene un coche, no tenía sentido ninguno. No le vas a poner cualquier cosa porque ya evidentemente pierde cualquier seriedad la posibilidad creativa, y entonces o bien recurres a un patrocinio o bien tienes que eliminar todas las marcas, que también es un rollo porque hay que empezar a tapar cosas, sea en postproducción o en la propia producción, o plantearte empezar a pedir permisos, porque claro, incluso puede pasar lo contrario, que te digan sí, pero tienes que pagar. Entonces, efectivamente, era muy interesante esta alternativa como una solución creativa para un problema real que tenía el proyecto, ¿no? Sí, el mundo de los patrocinios, como tú dices, es muy curioso, porque en ocasiones pues el productor puede pedir dinero porque salga una marca en su película, pero también puede suceder al revés. Y es como el señor de la marca que dice: si quieres mi marca en tu película me vas a tener que pagar por ello. Efectivamente, porque en el fondo esto es cualquier largometraje, esto voy a decir una obviedad, pero para un productor, pero por ahí para alguien que nos esté mirando no, una película es una ficción, y por lo tanto cualquier elemento del mundo real que incorpore dentro de la película no es ni más ni menos que una sincronización. Entonces, al ser elementos preexistentes, sea una marca, sea una canción o sea cualquier cosa, pues evidentemente hay que pedir permiso al titular para poder utilizarla en nuestro contexto. Cuanto más relevante o mayor circula, si es para un corto que no tiene naturalmente una explotación económica muy relevante, puede pasar desapercibido o no merecer la pena la reclamación, pero cuanto más grande es el proyecto y más relevancia tiene la marca, más si además la marca o la canción o la persona que yo esté utilizando la imagen no sale bien parada en la película, que esto también puede pasar, todavía me complica mucho más la posibilidad. Esto, por ejemplo, pasa habitualmente con el uso de logos y demás de la policía o de la Guardia Civil. Si en el guión el poli o el Guardia Civil no digamos, representa los valores que considera la Guardia Civil y la policía que debe representar una persona del cuerpo, no te van a autorizar el uso de uniformes oficiales. Entonces este tipo de cosas hay que considerarlas, ¿vale? Pero bueno, eso es parte de nuestro negocio del mundo del media, no vamos a entrar en eso, y solo son ahí los cotilleos para que veáis que es un mundo apasionante en todos los sentidos de la palabra, ¿vale? Eso me viene a la cabeza, la película de Aiba, pasó a guardias civiles
que salían de aquella manera, pues imagino que ahí tuvieron que tener su buena Eso es. negociación con el cuerpo. ¿Verdad? Y sin embargo había una serie en televisión española que se llamaba Olmos y Robles, que eran investigadores y todos eran logos oficiales, porque efectivamente el contexto era otro y sí que se dio la autorización, ¿no? Incluso evidentemente ceder vehículos, hay todo un mecanismo de pedir permisos, y la irrupción de las plataformas lo que ha hecho es que esto cada vez adquiera una relevancia mayor en el proceso de producción, porque puede tener consecuencias, claro. Sí. Bueno, ejemplos, bueno, pues habéis visto este de Ford, pues hay algunos más sencillos, pues simple, mero emplazamiento de producto, ¿no? Pues aquí hicimos un acuerdo con Haribo, ese primer plano no es muy sutil, pero en general está bastante pero era muy razonable en ese contexto, sí. En un contexto de fiesta. Una gran peli, me gusta mucho de esta. los niños. Entonces ahí pues negociamos pues esta secuencia que sale en varias ocasiones, y esta es un poco la secuencia estrella que nos hizo un poco poder vender este patrocinio, ¿no? Porque estaba completamente integrado en la acción, ¿no? Aquí pues bueno, pues, ella está cabreada con él, él quiere hacer las paces y le ha traído ahí pues una serie que ahí pues tuvimos que pedir los derechos para que nos dejaran sacar pues el logo, vamos, la caja de Breaking Bad. Y bueno, pues aquí como consigue arreglarse con ella es con sus golosinas favoritas, ¿no? Entonces ahí hay, digamos que aquí sí que hay una integración total, ¿no? Es completamente orgánico y hay presencia de producto sin que te chirríe, no. Entonces, claro, si tú vas a una marca y le dices, pues vas a ver a Paco León dándose un beso con tu golosina, ¿no? Pues hombre, difícilmente te van a decir que no, ¿no? O no deberían, yo creo. así que bueno, pues esto, con este tipo de cosas también jugamos los productores. Bueno, estaban encantados con esta película, los de Hollywood. La pregunta, José Mabel, que eso que a través de un contrato la productora hace por la aportación de la marca, contrata una factura para que se lo pueda decir como patrocinio. Bueno, si es como patrocinio, o sea, yo estos ejemplos que he hecho, que os he puesto, había un contrato de patrocinio puro y duro que firmamos con la marca. Claro, aquí era distinto, sí. Y a través de la agencia de medios y tal, pero esto es posible que evolucione y que realmente lo que la marca quiera es decir, vale, yo aprovecho, quiero salir en tu película y además quiero tener esta desgrabación. Claro. Justo, fiscal, podría ¿no? ser una inversión pura y dura, rentabilidad cero, un poco el otro modelo que hablábamos antes, y en paralelo probablemente un compromiso del productor en cuanto a incorporar de tal o cual manera. Habría que valorar un poco el impacto fiscal de cada cosa, porque por ahí Hacienda tiene algo que opinar sobre exactamente la manera en que esto se tiene que hacer, ¿vale? Pero si estas empresas, como tienen las grandes empresas, lo hacen a través de fundaciones, que es lo que estamos dando, ahí ya con el mecenazgo. Claro, bueno, por eso te comentaba que ahí ese tema hay que verlo ya muy concretamente, porque cuanto más elementos pongamos, más complejo es la casita que hay que construir. Pero sí, evidentemente, y seguramente habrá alguien aquí que se le ocurra algo que al resto no se le ha ocurrido, o sea que todos los días aprendemos algún mecanismo nuevo que nos pueda servir, ¿no? Sí. Luego, bueno, como curiosidad decíamos que el requisito que tiene que tener una película para que el inversor pueda aprovecharse de esa desgravación fiscal que genera es que bueno, uno tenga el certificado cultural del ministerio, ¿no? Algún inversor puede decir, oye, pues es complicado a lo mejor de obtener este certificado, qué películas son culturales y qué no, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos y se paga. Realmente para tener el certificado cultural, pues aquí tienes que hacer esta solicitud al ministerio y aquí vienen los requisitos, ¿no? Las películas tienen que tener dos requisitos, ¿no? Dos de esa lista que hay ahí, claro. ¿no? Entonces, tiene que tener uno de la A y B, que es, como veréis, es bastante fácil
de conseguir es que la versión original sea en una de las lenguas oficiales en España, o si es coproducción con empresa extranjera, la versión original en una de esas lenguas oficiales de la Unión Europea, con lo cual pues todas las películas. El contenido de la película o serie esté ambientado principalmente en España, pues casi todas las películas, es decir, todas las películas lo van a tener. Y luego de las siguientes pues también una, ¿no? Que hay algunas que son más restrictivas, que no la tienen todas las películas, centradas en que tienen que estar relacionadas con la literatura, la música, la danza, la arquitectura, o que sea la adaptación de una obra persistente, o que tenga carácter biográfico. Bueno, no todas las películas tendrían esto, pero luego, si bajamos, sí que es bastante más fácil y casi todas las películas lo tienen. De hecho, bueno, todas las películas que vemos en los cines y en la televisión pues tienen este certificado, ¿no? Y es que, bueno, pues el argumento central de la película esté directamente relacionado con asuntos o temáticas que formen parte de la actualidad social, cultural o política española o europea, con lo cual aquí entran prácticamente todas, o que la película serie pues sea un especial interés cultural o social para el público europeo, ¿no? Bueno, realmente pues cualquier película, aunque sea una comedia muy absurda, tiene un tema de fondo que es universal y que es social de alguna manera. Ahora cuento por qué esto es obligatorio. Con lo cual, había una pregunta, ¿no? Sí. En cuanto a la lengua, el idioma, si no es una coproducción, la normativa no pone que la lengua ha de ser preferentemente, para que tenga el certificado aquí de cultura, que sea española, preferentemente en español, pero no lo ponía como un requisito específico. A ver. Porque pone preferentemente, no pone obligatoriamente. Entonces, sí, efectivamente. Yo interpreto que si es una de las lenguas oficiales dentro de la Unión Europea, podría tener la certificación si no es en español. Ya, pero si es una película 100% española... Y la normativa no te pone preferentemente. Pone mayoritariamente, si no, claro, pero no es igual. Ya. El artículo 5 de la Ley del Cine establece los requisitos para que la película califique como española, y es que el 75% de los puestos autorales, creativos y técnicos sean españoles o europeos o residentes en España, y en todo caso el director, que la lengua sea, las localizaciones y el idioma de rodaje sean mayoritariamente los de aquí. Esos son los requisitos para que la peli sea española. Cosa distinta es que si aparece Woody Allen y para mí y todo el resto es, ¿no?, un poco español, me interesa mucho que la peli salga adelante. Y entonces para eso existen los tratados de coproducción y se hace el encaje necesario para que la peli funcione igualmente aunque Woody Allen sea el director, ¿vale? Para eso están, básicamente porque lo que se busca es esa colaboración, sin perjuicio de que sí que es verdad que a nivel incentivos fiscales lo que se busca y se fomenta siempre es gasto local, o sea que son como realidades distintas, ¿vale? Porque por un lado va el tema creativo y por el otro tal. En cuanto al certificado que comentaba José, el certificado de culturalidad, daría la sensación cuando uno se mira el formulario que hay como una mini censura previa de parte de la administración, de plan, tiene que cumplir este requisito, tal, y si no, no eres cultural, ¿no? ¿Y quién eres tú para decirme si lo que yo estoy haciendo es cultura o no es cultura? Esto tiene ahí un trasfondo un poco filosófico importante. El problema es que Europa solo puede admitir las ayudas de Estado, que serían las ayudas públicas y los incentivos fiscales, en determinadas categorías de productos. Y una de esas excepciones son las industrias y productos culturales. Entonces, si no hay ningún documento que nos identifique como cultura, realmente podríamos tener un problema a nivel Europa en cuanto a las ayudas que las administraciones o los incentivos que las administraciones permiten que nos apliquemos. Por eso existe ese documento, ¿vale? Porque entonces es tan amplio en el fondo por esa razón, porque queremos que todo lo que realmente es cultura, que sea suficientemente plural para que todo entre, pero al contrario, que el certificado exista para cumplir con los requisitos formales que nos exige Europa. Poco porque se entienda el motivo de esto, que de otra manera, visto desde fuera, parece como un capricho un poco, pero no tiene muy poquito de capricho, la verdad. Por eso es necesario cumplir y obtener ese certificado también, no solo por garantía nuestra, sino por garantía del inversor. ¿Vale? Sí, de hecho, pues como veis aquí, el propio certificado que luego te llega del Ministerio
pues ya bueno, este es el certificado, digamos, de culturalidad, donde vienen los porcentajes de las productoras y no sé qué, y aquí al final, como siempre que intento hacer algo se me va, es increíble. A ver. Bueno, luego aparece, ahí está. Ahí. Ha acreditado el carácter cultural de su contenido, su vinculación con la realidad cultural española, bla, 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 y a fin de poder acogerse a las deducciones previstas en la normativa tributaria de acuerdo con lo establecido en la orden. Entonces, ese es un poco el resultado de esa solicitud que os había mostrado antes, ¿no? Que se califica. Que se califica, y ya viene previsto específicamente que la película tiene derecho a obtener esas deducciones fiscales. Eso es. Y luego la obtención de una ayuda pública, automáticamente este documento lo emite la Administración por sí misma también. Y nada, bueno, yo creo que con eso pues damos por finalizado el encuentro. No sé si tenéis alguna Seguro última que hay pregunta. preguntas, y si no hablamos luego. Si no, alguno tenía alguna pregunta que hacer, pero más personal o más en privado, con lo cual... Por aquí estaremos. Por aquí estaremos. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, gracias a Inés. Blanca, para clausurar. Sí. Tengo contigo. Sí. Nada, como estoy aquí. ¿Por aquí? No, ni te muevas, ni te muevas. Sí, sí. Pásase, Joaquín. Genial. Sí. Vale, muy bien. Pásase, Joaquín. Sí. Nada, perdonadme que me he tenido que marchar, y la verdad que como he llegado el último momento me ha parecido apasionante, muy interesante. Yo, Tony, si tú quieres tomar la palabra, me imagino que... Bueno, perdón. Nosotros que tenemos cierta... Bueno, yo dar las gracias, la verdad que me ha parecido súper interesante, y también quiero dar las gracias a Blanca, porque a nivel empresarial el querer unir siempre con la cultura y el trabajar conjuntamente, bueno, lo llevo por bandera, creo, y es de agradecer, y tan necesario ahora esa unión del empresario con cultura o con cualquier sector, estar unidos todos los sectores con el empresario. Me ha parecido muy interesante. Yo tenía unas cuantas preguntas, pero en el descanso se la he estado diciendo, y más o menos creo que lo hemos recogido. Sí, sobre todo a nivel empresarial más pequeñito, porque el tema de inversión y todo esto, pues hablábamos, me parecía como algo más grande, y era a ver algo más pequeñito para acercarnos a todo, y poquito a poco pues vamos sumando y vamos continuando. Así que me ha parecido muy interesante, y muchas gracias. Y perdón que te he Nada, se interrumpido. nos pasa a nosotros, si al revés. Al contrario, yo creo que lo más importante es que felicitaros a RECO, la asociación, porque al final sois vosotros los que hacéis posible que desde la administración local seamos conscientes de esta necesidad que tenéis. El conoceros es un privilegio, pero a lo mejor el privilegio lo hemos tenido Toño, lo he tenido yo, y el resto de Córdoba lo necesita tener. Por lo cual este es el comienzo de grandes proyectos que esperamos poder hacer de la mano del Instituto Municipal, pero por supuesto con vosotros, con esta asociación y todas aquellas que vosotros estiméis oportuno que pueda ser una ayuda desde el tejido empresarial, pero también desde la administración. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias. Gracias, Blanca. Nosotros, como miembros de la asociación de RECOR, este era un poco nuestro primer encuentro, y ha sido un poco de presentación. Llevamos meses trabajando en formar esta asociación de cine y profesional audiovisual, que era muy necesaria en Córdoba. No se le puede pedir a las administraciones que lideren proyectos ambiciosos si desde la propia industria no se está coordinado, no se sabe lo que se quiere ni cómo se quiere, ¿no? Yo creo que hicimos autocrítica hace un año ya, y bueno, pues fundamos la plataforma del audiovisual, que ha sido el germen de esta asociación. Y bueno, como decía antes, ¿no? El audiovisual es una industria en crecimiento, una industria que tiene que ser motor, y que va a ser motor en España, y que ya lo es, y que Córdoba tiene que coger ese tren, ¿no? Y nosotros somos los primeros que tenemos que organizarnos y profesionalizar el sector, profesionalizar a los jóvenes técnicos, porque este es al final un sector que ofrece un empleo a jóvenes y jóvenes cualificados, un empleo de calidad, que yo creo que es un poco lo que necesita este país y Córdoba, ¿no? Y ahí tenemos nosotros que apoyar, ¿no? Hacer cursos formativos
y desde ese punto de vista el ayuntamiento nos ha recibido con los brazos abiertos, ¿no? Y sobre todo a través del INDEC, ¿no? Creo que ellos han visto muy bien lo que queremos hacer y nos están ayudando mucho, así que estamos pues encantados de colaborar con el INDEC, por supuesto. Muchas gracias, pues nada. Pues sin más, muchísimas gracias por la atención y se queda clausurado este acto. Muchas gracias. Muchas gracias.